Bueno, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que no es muy difícil de entender lo que el Señor está tratando de decir a su pueblo en ese mandamiento. Y es que verdaderamente, hermanos, en aquel contexto cultural o lo que se estaba desarrollando en aquel momento, era que el Señor estaba dando prácticamente una constitución a su pueblo. Estaba marcando las leyes y las directrices por los cuales se iba a desarrollar una sociedad, en este caso judía. Estaba dando los 10 mandamientos o el decálogo por el cual ellos iban a regir toda su sociedad. Y si ustedes por eso ven, después de Éxodo 20 comienza a hablar acerca de las leyes de la esclavitud y de muchas otras cosas que el pueblo de Israel tenía que aplicar a sus vidas. Pero todo nace en el decálogo, los 10 mandamientos. Nosotros, hermanos, tenemos, y todos aquí sabemos, tenemos, por ejemplo, un código penal, un código civil, tenemos leyes para todo un poco, tenemos reglamentos. Entonces, en aquel momento, en aquella circunstancia, en aquel tiempo, para ustedes, ¿cuál era la constitución del pueblo de Israel? Eran los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Eso era lo que instituía y lo que decía si una persona tenía que morir, si una persona tenía que ser desterrada o si una persona permanecía dentro del pueblo. Hoy en día nosotros nos regimos por diferentes leyes y nos dicen que si vamos a cometer un homicidio, entonces nos van a dar tantos años. Si vamos a arruinarle los mangos al vecino, nos dice que nos pueden condenar o demandar por daños y perjuicios. Hay un montón de cosas, hermanos, pero en aquel momento el Señor establece los 10 mandamientos como normas que tenían que ser ejecutadas dentro de la sociedad judía, y estas mismas normas son dadas a nosotros. Es por eso que el pastor Norman y el pastor Daniel decían que esta es nuestro ayo. ¿Qué significaba la palabra ayo? Decía el pastor Norman, es nuestro instructor, nuestra guía para poder conducirnos ¿en dónde? En nuestra vida, en nuestro andar cristiano. ¿Qué nos dice el primer mandamiento entonces? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento, ¿qué significa la palabra mandamiento, hermanos? O sea, es algo que si queremos podemos cumplirlo, es algo que si no queremos pues ahí lo dejamos. ¿Les parece que es eso? No. Mandamiento significa un precepto o una orden de un superior o un inferior. Cuando usted ve un expediente judicial que ha sido emitido de parte de la corte, al final siempre dice y manda para que se ejecute el fallo que ha sido ejercido. Entonces es lo mismo. Dios establece los 10 mandamientos, se los da a Moisés y este viene y dice: son mandamientos porque Dios ¿qué? Está mandando. No es algo que si tú quieres puedes cumplirlo, no es algo que si tú quieres lo haces, pues sí, o si no, no importa. No, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo, porque si no, más adelante vamos a ver que esto conlleva algunas consecuencias. Es interesante, hermanos, que el primer mandamiento nos llama a una obediencia única a Dios, al Dios revelado en las Escrituras. Esto se debe a que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie, pues no hay Dios verdadero fuera de Él. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos en el contexto bíblico que siempre el pueblo de Israel coqueteaba con otros dioses. Lo vemos en toda la historia y lo podemos ver en algunos versículos. Por ejemplo, Números, en su capítulo 25, verso 1 al 3, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios, ¿de qué? De sus dioses. Lo tenemos en pantalla si no lo encontró. Dioses con D pequeña ahí. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Ya aquí ya han sido dados los 10 mandamientos. Dios ya les ha ordenado a su pueblo que no tienen que adorar a otros dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Y esto hermano, solo es un versículo, pero si usted se va a
todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, en muchas ocasiones, siempre vemos al pueblo y al remanente de Dios queriendo coquetear o inclinado a otros dioses. Y esto no se sale, hermanos, o sea, de lo que nosotros vivimos hoy en día, y ya lo vamos a ir viendo. El primer mandamiento nos es dado porque Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Él es el único Dios. Dios exige y manda que Él sea el único objeto de adoración en nuestras vidas. ¿Qué exige Dios a través del primer mandamiento, hermanos? Que Él debe ser el único, ¿el qué? Único, hermanos, único objeto de adoración en nuestras vidas. No es Dios y algo más, no es Dios y esto, no es Dios y lo segundo, no es Dios y lo primero. Él es el único objeto de adoración de nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, en esta mañana, si yo les pregunto a la mayoría que están aquí, que si Dios es el único objeto de adoración de sus vidas, yo les aseguro que todos los que están aquí dirían sí. Uy, mi Dios, el primer lugar, es esencial, es el primerito de todos. No, es que antes de la familia está Dios. Pero en realidad ¿es eso verdadero? Porque con la boca yo puedo decir que mi Dios es el primero y que es el único que ocupa el único lugar. Pero ¿es esto verdadero? ¿Está siendo Dios el primer lugar en mi vida? Y vamos a desarrollar esto más adelante. Téngalo ahí como pensamiento y medítelo en su corazón. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? ¿Acaso es Dios? Tengámoslo ahí presente, hermanos. Lo primero que quiero que toquemos, si me devuelven al texto central, por favor, Éxodo 23. Vamos a definir el versículo, hermanos, en dos partes muy sencillas. Lo primero es, no tendrás dioses ajenos. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir el Señor cuando manda a nosotros que no tenemos que tener dioses ajenos? Vámonos a Mateo 6:24. El Señor Jesús nos explica un poco de esto. Mateo 6:24. ¿Tenemos, hermanos? Busquemos, no nos atengamos ahí a la pantallita. Mateo 6:24. Así que el detalle es que cuando nos atendemos a la pantalla, hermanos, después no encontramos los libros. Mateo 6:24. Amén. Dice ahí, ninguno puede servir a quién, porque aborrecerá a quién y amará más. Entonces estimará al uno y menospreciará al otro. Dice el Señor, no podéis servir al Dios y a Mamón. Ustedes encontrarán otra palabra ahí que es de riquezas, pero Mamón es la palabra original y esto significa riquezas. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí? No podés estarme sirviendo a mí y estar adorando también aquello donde está tu tesoro. Riqueza significa, hermanos, todo aquello que ponemos por encima del lugar de Dios. No podemos estar sirviendo a nuestro Dios diciendo que Él está en primer lugar cuando nuestro corazón en realidad está en otra parte, muy lejos del Señor. Y decimos que el Señor está en primer lugar, pero en realidad nuestro corazón está inclinado a otras cosas. Y debemos de tener cuidado con esto. El libro de Tom Montgomery, no sé cómo se pronuncia eso. Ahí, gracias. Ese libro, hermanos, que habla acerca de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, define algunos dioses que nosotros podemos estar teniendo y que son ajenos, a los cuales no deberíamos de estar adorando. El primero es los apetitos del cuerpo. Busquemos Romanos 16:18. Romanos 16:18. Dice ahí, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Entonces, ¿cuál es uno de los dioses ajenos que nosotros podríamos estar teniendo? Nuestros propios vientres. Es interesante algo aquí, hermanos, y es que cuando es dado el texto, el primer mandamiento, este primer mandamiento, hermanos,
Es cierto, Dios les está diciendo a ellos, no se entreguen a dioses ajenos como Baal, como otros dioses que existían en ese contexto cultural. Tal vez ahorita, en este momento, ustedes dirán, no, yo no adoro a ningún dios, así que no sea mi dios, alguna estatua o algo así. Tal vez no, hermanos, pero el primer mandamiento no solamente encierra dioses hechos de barro, o de manos o de madera. El primer mandamiento, cuando dice dioses ajenos, significa, volvemos al texto en Mateo, todo aquello que abarque el primer lugar en nuestras vidas. Y el primero que dice este escritor en el libro que puede estar abarcando el primer lugar en nuestras vidas son nuestros apetitos y nuestros deseos carnales. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos en esto? Una persona que no puede decir que no a la comida aunque sabe que le hace daño. Y aquí caemos muchos, hermanos. No podemos decir que no a la comida, aunque sabemos muchas veces que nos está haciendo daño. Eso puede convertirse en un dios. ¿Han visto personas, hermanos, no sé quiénes de aquí han visto alguna vez Kilos Mortales en la televisión? Son personas súper obesas y no pueden decir que no a la comida, aunque saben que pueden morir por estar comiendo. Eso puede convertirse en un dios. Otro ejemplo. Priorizar el descanso o el entretenimiento por encima del tiempo de oración o el servicio a Dios. Ese también puede ser otro apetito o deseo de la carne. No, mejor me pongo a ver Netflix y no a leer la Biblia. Soy más fiel para tener mi tiempo de Netflix que mi tiempo de oración o mi tiempo de lectura. Eso puede estar siendo otro Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo de los apetitos del cuerpo. Vivir esclavo del deseo de sentir placer físico constante, ya sea en comida, bebida, comodidad extrema o todo lo demás que pueda dar deleite al cuerpo y que se vuelva una obsesión delante de Dios. Lo segundo, ¿cuál puede ser otro dios ajeno? El sexo. ¿Y dónde lo vemos esto, hermanos? Ejemplos. Consumir pornografía y justificarlo como que es algo normal, no pasa nada. Ese puede estar siendo otro dios. O sea que cuando ustedes dicen, por ejemplo, es que esa persona está totalmente entregada a ver pornografía, ese es su Dios. Él está teniendo un Dios ajeno al Dios verdadero de la Biblia. Eso es lo que está controlándolo. ¿Cuál es otro? Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque diga que son o que es cristiano. Ese es otro Dios. Es aquello que le quita el primer lugar al Señor. Es aquello a lo cual estás entregado. Otro ejemplo, vestirse provocativamente buscando atraer la atención sensual y sexual de las otras personas. Y esto pasa bastante en nuestra sociedad, hermanos. Como decía Normita la vez pasada, dice Normi, yo a veces me voy a tomar un café ahí en Cascadas y miro mujeres que prácticamente no andan nada. Y es cierto, hermanos, y eso puede ser el Dios de esa persona, porque ella está pensando o él puede estar pensando que si no consigue llamar la atención ante los demás, no está haciendo nada. Ok. El último ahí, idolatrar a celebridades por atractivo físico, cayendo en fantasías. Hay que tener cuidado ahí, parejas que les gustan los coreanos, ¿verdad? Entonces, hay que ver también, hermanos, que todo aquello de lo cual nos volvemos muchas veces fanáticos, que nadie nos puede decir nada, porque sacamos el machete, por decirlo así, puede estar siendo un Dios ajeno en nuestras vidas. ¿Por qué? Defienden más a lo que están, a su celebridad, que al propio Cristo. De Cristo pueden decir cualquier cosa, pero de la persona a quien yo admiro no digan nada, porque me enojo. Entonces, ¿quién está en primer lugar ahí? Otro hermano Dios ajeno que podemos tener, según Mateo 6:24, que ya lo leímos, es el dinero. El dinero. El dinero en sí, hermanos, no es malo. Sin embargo, cuando lo amamos y lo ponemos en primer lugar antes que al Señor, termina siendo un Dios para nosotros. Algunos ejemplos, hermanos, de esto es aceptar trabajos
que te alejan de la iglesia o de tu familia solo por un mejor salario. Se convierte en tu Dios. A veces no nos damos cuenta, hermanos, y creo que muchos aquí hemos sido tentados. En su momento nos ha tocado estar desempleados y nos han ofrecido trabajos o actividades para alejarnos del Señor. Entonces, ¿cuál está en primer lugar? ¿Tu trabajo, tu ingreso, tu salario o Dios? Eso también cabe en el primer mandamiento. Otro ejemplo, medir tu valor o el de otros por cuánto ganan o tienen. ¿Se han fijado las personas que siempre andan distinguiendo a los demás por cuánto ganan, por cuánto tienen, por cómo se visten? Que si anda tanto en la bolsa, que si no anda carro, que si anda carro, que no tiene carro. Esas personas también tienen como Dios el dinero. Negarse, hermanos, a diezmar o apoyar misiones porque no alcanza. No, es que ahorita no puedo apoyar porque es que no ni tengo ni para mí, pues. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. A veces no le damos a otra persona o no suplimos la necesidad de otro simplemente porque estamos amando más lo que tenemos y estamos siendo tacaños consigo mismos, que ni siquiera ofrecemos ayuda a otros ni a la propia iglesia. Otro, hacer cualquier cosa como mentir, pisotear por una promoción. O sea, esto quiere decir para que nos dé un mejor puesto en nuestro trabajo o un reconocimiento. No nos importa mentir, pisotear a otro, hablar mal de otro con tal de obtener lo que nosotros queremos. Lo tercero, hermanos, y los miro algo serios, y es porque sé, hermanos, que el primer mandamiento y los mandamientos del Señor van a confrontar nuestras vidas. Y si usted está viendo que en alguna de estas cosas usted ha estado fallando y no ha estado puesto en primer lugar el Señor, tiene que reflexionar. Y por eso era la pregunta al comienzo: ¿qué estamos poniendo nosotros en el primer lugar como adoración? Podemos decir que es a nuestro Dios, pero en realidad puede ser que cualquiera de estas cosas, eso es lo que estamos poniendo como primer lugar. Lo tercero, hermanos, uno de los dioses ajenos es el mundo. Primera de Juan 2:15 al 16, busquemos. Primera de Juan 2:15 al 16. Lo dice ahí, Primera de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del ¿quién? Del mundo. Todos esos deseos son del mundo. El mundo, hermanos, se puede estar convirtiendo en nuestro Dios. Y algunos ejemplos sobre esto es seguir las modas, aunque impliquen vestir de manera contraria a tu vida cristiana. Lo otro puede ser estar más preocupado por lo que dicen, y aquí le agregamos un poquito de lo que pasa en nuestra cultura, a lo que dicen los influencers que por lo que dice la palabra del Señor. Estar más preocupado por lo que dicen las personas populares, las que manejan las redes sociales, que por lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso, es algo que pasa muy a menudo últimamente. Ocultar tu fe para encajar con tus amigos o en la universidad. Eso también, hermanos, es otro ejemplo de cómo el mundo puede estar siendo nuestro Dios. Negamos nuestra fe ante diferentes círculos sociales. Aquí en la iglesia sí soy cristiano, pero en la universidad o con mis amigos me da pena decir que lo soy, porque no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Me importa más lo que diga la gente, me importa más lo que digan mis amigos, que decir que soy cristiano. Imitar la forma de hablar, pensar y actuar del mundo por miedo a quedar fuera del entorno que el mundo nos ofrece. Imitamos cómo habla el mundo, imitamos su forma de vestir, su forma de andar, su forma de pensar, simplemente porque no queremos ser diferentes a ellos, aunque esto contradiga la palabra del Señor.
Si nosotros dejamos fuera la palabra de Dios y nos inclinamos más a las cosas del mundo, ¿qué está en primer lugar, hermanos? No es muy difícil entender eso. Está en primer lugar el mundo y no el Señor. 4. Otro de los dioses, la ambición, hermanos. La ambición. Algunos ejemplos acerca de esto, hermanos, son personas que no sirven en su iglesia porque están demasiado ocupadas construyendo su futuro. Hermanos, no es malo que nosotros trabajemos ni que nosotros nos esforcemos por aquellas cosas que queremos llegar a obtener, ya sea casa o cualquier cosita, o que trabajemos duramente por eso. El detalle de todo esto, hermanos, es cuando nosotros no estamos sirviendo al Señor, no ponemos en primer lugar al Señor, sino que nos importa más nuestra comodidad que el servicio al Señor. Si no está en primer lugar, entonces ¿dónde está el Señor? Lo estamos dejando fuera. Aquí en la ambición también otro ejemplo es dejar de congregarse porque tengo que trabajar para crecer profesionalmente. ¿Qué está en primer lugar? Y algunos podrán decir, no, pero es que Dios sabe y Dios conoce que yo necesito trabajar y todas estas cosas. Dios conocía, hermanos, que Abraham amaba a su hijo Isaac, sin embargo lo probó con la entrega del mismo. Dios puede conocer que tú estás amando más tu trabajo y por eso te está probando, dándote la oportunidad de que trabajes y deseches la iglesia. El detalle aquí es lo mismo, ¿qué está en primer lugar en nuestros corazones? Hay que tener cuidado con todas estas cosas, hermanos. Lo sexto, hermanos, de un Dios ajeno, aunque algunos no lo crean, es la familia. Nuestra familia puede estar también tomando el lugar del Señor. Y algunos ejemplos de esto puede ser que no tomamos decisiones por obediencia a Dios por medio de decepcionar a nuestras familias. No es que mi familia se va a decepcionar si yo digo que voy a ir a la iglesia. Es que si yo le digo a mi familia tal cosa, me van a mirar mal. Padres que impiden también, hermanos, que sus hijos sirvan a Dios, no los dejan venir a la iglesia, no dejan que busquen del Señor. Eso también es parte de tener como un Dios ajeno la familia. Vivir buscando la aprobación familiar más que la aprobación divina. Estos son ejemplos, hermanos, de cómo nosotros podemos estar teniendo como Dios a nuestra familia, y debemos de estar teniendo mucho cuidado. El último que menciona ahí este escritor en el libro es el yo, y este nos encanta, porque creo que de todos los que pude haber mencionado, el que es más seguro que casi todos hemos puesto en primer lugar muchas veces es a nosotros mismos, antes que a ¿quién? Antes que a Dios. Nos encanta, hermanos, tomar decisiones a la ligera, simplemente porque nos convienen y nos gustan, desechando y no consultando la voluntad del Señor. Ese es un ejemplo, hermanos, tomar decisiones sin contar con la voluntad del Señor o lo que el Señor manda en su palabra. Es una señal de que nuestro Dios estamos siendo nosotros mismos. Enfocarte en cumplir tus sueños, aunque eso implique ignorar tu llamado o tu propósito en Cristo. Vuelvo y repito, no está mal tener sueños. Lo que está mal es ponerlos antes del Señor. Ese es el detalle, hermanos. Otro, del yo, servir solo cuando te aplauden o te reconocen. Otro, no perdonar porque yo tengo la razón, aunque eso afecte mi comunión con el Señor. Y esto, hermanos, solamente son algunos cuantos ejemplos de todo lo que pueden encerrar y de muchos otros dioses que podemos estar teniendo en nuestras vidas. Estos solamente son unos cuantos, pero si nosotros estamos poniendo o estamos amando a algo más que a nuestro Dios, significa que estamos teniendo dioses ajenos. Cualquiera que ocupe ya sea posición, relación, circunstancia o persona y la pongamos en el lugar del Señor, eso está ubicando
nuestra adoración. Y debemos de estar teniendo cuidado, hermanos. Lo segundo, hermanos, que nos dice el primer mandamiento, lo primero, no tendrás dioses ajenos. Ya vimos cuáles pueden ser algunos de los dioses ajenos que pueden estar en nuestras vidas, cuáles son algunos que nosotros podemos estar teniendo. Lo otro que nos dice el versículo es delante de mí. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que el Señor diga delante de mí? Al estar estudiando este versículo, hermanos, me acordé de una palabra en latín que una vez compartí un sermón de esa, se llama coram Deo. Y algunos ya saben y conocen el significado. Coram Deo, delante de Dios, vivir delante de la pupila del Señor, estar frente a Dios y muchas otras cosas más. Isaías 65:3 nos dice así: pueblo que en mi rostro, dice Isaías 65:3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. La frase, hermanos, delante de mí en el mandamiento significa que no podemos ocultar nuestros ídolos, no podemos ocultar los dioses ajenos que estamos teniendo delante de Dios, porque Dios, ¿qué creen, hermanos? Lo conoce todo. Y eso viene y nos llama a la pregunta que hice al comienzo. Tú puedes decir en esta mañana: sí, mi Dios es el que tiene el primer lugar, pero ¿qué crees? Coram Deo. Dios lo conoce todo. Y si tú estás poniendo algo más en el lugar del Señor, Él ya lo sabe, porque estás delante de ¿quién? De Dios. Él ya conoce cuál es el primer lugar que tienes en tu corazón. Podríamos estar ocultando nuestros ídolos, hermanos. Podríamos estar ocultando nuestros dioses ajenos y no estarnos dando cuenta. Podríamos decir que el dinero no es nuestro Dios. Podríamos decir que la ambición o el trabajo o la familia no es nuestro Dios. Pero en realidad nuestros hechos, la manera en cómo nos comportamos, qué decidimos, qué decisiones tomamos, eso refleja que en realidad sí, estos dioses ajenos están siendo nuestro Dios, y el Dios de la Biblia lo hemos dejado afuera de nuestros corazones. Dios también muestra a través de esta frase delante de mí que Él tiene un celo, hermanos, para con nosotros. Un celo, hermanos, el cual es mayor del que nosotros podríamos sentir por una pareja, por decirlo así. Él muestra, hermanos, su fidelidad como un esposo a su esposa. Así Dios demanda de nosotros fidelidad en cuanto a nuestra relación, al tenerlo en primer lugar. Dios nos manda, hermanos, a que nosotros seamos fieles a Él, porque Él conoce, hermanos, a dónde está inclinado nuestro corazón. Esto es, hermanos, como si yo les preguntara a los que están casados: ¿qué pasaría si tú ves a tu esposa o tu esposo que alguien más le está coqueteando? ¿Cómo te sentirías? Que alguien más está enamorando de ahí tu esposo o tu esposa. ¿Ustedes qué creen de parte del Señor si ustedes están sirviendo a otros dioses ajenos? ¿Cómo creen que Él se siente y lo que Él dice acerca de esto? Se enciende su celo, porque no estamos adorándole a Él, sino que estamos inclinados a otras cosas. Y quiero, hermanos, que meditemos, ya para ir terminando, en Oseas capítulo 11, verso 2. Oseas 11:2. Voy a dar un poquito de tiempo para que puedan buscarlo, porque Oseas a veces no lo encuentran. Oseas capítulo 11, verso 2. Me responde con un amén cuando lo encuentre, por favor. Oseas 11:2. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos, y si usted ha estado un poco distraído durante todo el sermón, quiero que preste atención a este versículo. Oseas 11:2 dice: cuando más yo los, ¿qué dice el Señor? Los llamaba
tanto más sé que se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a las imágenes de talla ofrecían incienso. Si nos vamos un poquito más atrás, en Oseas 2:13, nos dice, Oseas 2:13, y la castigaré por los días en que incendiaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de quién. ¿Qué dice ahí el versículo? Y se olvidaba de mí, dice quién. La declaración dice Jehová delante de mí, y se olvidaba de mí. Entre más yo los llamaba, dice el Señor, más se alejaban. ¿Qué está haciendo el Señor también en este momento, hermanos? Nos llama al arrepentimiento, nos llama a tener una relación con Él. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En nuestros corazones ponemos en primer lugar el dinero, en nuestros corazones ponemos en primer lugar nuestras familias, en nuestros corazones ponemos en primer lugar nuestros deleites, en nuestros corazones ponemos en primer lugar cualquier cosa menos a Dios. ¿Y qué dice el Señor? En cuanto más los llamaba. ¿Acaso no le da algo este versículo, hermanos? En cuanto más los llamaba, en cuanto más yo quería tener una relación contigo, más te alejabas ¿de quién? De mí, dice Jehová. Y si usted lee el contexto del profeta Oseas, y si ha leído lo que pasa ahí, yo lo comentaba con mi esposa, uno de los libros favoritos de mi esposa se llama Amor Redentor, que habla acerca de esto. Y yo le decía, escucha, y si a mí me pasa la de Oseas, le digo yo desde qué día la hubiese tirado por allá, le digo. Porque si ustedes ven el concepto, hermanos, Gomer se iba una y otra y otra y otra vez, por eso menciona ahí los amantes, y una y otra vez. Hermanos, y esto no está muy lejos de nosotros. O usted va a decir que no se ha ido también una y otra vez del Señor, que usted no se ha ido tras otros dioses muchas veces. Muchas veces hemos puesto en primer lugar nuestro trabajo, el dinero, las cosas que queremos lograr en este mundo antes que el Señor. Muchas veces lo hemos hecho así. Inclusive lo podemos estar haciendo así antes de que usted viniera aquí. Eso es lo que quiero que reflexionemos, hermanos. El Señor nos llama, y el Señor nos llama para que tengamos una relación con Él, para que en primer lugar, como el primer mandamiento, sobre todas las cosas, lo tengamos a Él, y no Dios y algo más, sino solamente Dios, como el único que merece toda la gloria y todo nuestro enfoque. Es eso por lo cual el Señor comienza con el primer mandamiento, porque necesitamos tener una relación con el Señor, porque necesitamos ser porque necesitamos de ser de Él el único centro de nuestra adoración para poder obedecer todo lo que va a venir adelante. Él debe ser nuestro único Dios, y nuestra obediencia debe estar inclinada totalmente a Él. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Volvemos a leer Oseas 11:2, dice: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Como les dije al comienzo, hermanos, todo mandamiento o toda ley, toda norma, todo artículo conlleva una consecuencia. Y está bien, el mandamiento está y la ley está dada. Y nos dice que no tenemos que tener dioses ajenos delante del Señor. Sin embargo, a nosotros puede valernos y decir, no importa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero al final, toda norma y toda ley, todo conlleva una consecuencia. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esa es una consecuencia, es una pena.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de nuestra desobediencia a la ley de Dios es ¿qué? La muerte. La muerte, hermanos. Quiero preguntarte en esta mañana, si a ustedes les parece, hermanos, que ustedes pueden cumplir el primer mandamiento. Y no digan amén, porque si dicen amén después les va a pasar otra cosa. Ustedes dirán, sí, yo soy capaz de cumplir el primer mandamiento. Pues según la palabra no, ni vos ni yo somos capaces de cumplir el primer mandamiento. Y entonces tú dirás, bueno, entonces ¿qué sentido tiene todo lo que acabas de decir en la predicación? Pero es que, hermanos, por nosotros mismos no somos capaces de cumplir la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice Romanos 10:4? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. No podemos cumplir el primer mandamiento. Siempre nos va a gustar andar coqueteando con otros dioses ajenos. Sin embargo, es solamente por el reconocimiento y el arrepentimiento a través de Cristo que nosotros podemos decir, mi Dios tiene el primer lugar en mi vida. Amén. Es solamente por medio de Cristo. Nosotros por nosotros mismos no podríamos cumplirlo. El Señor nos ha amado, hermanos, con tal fidelidad, y nosotros, lamentablemente, como el pueblo de Israel, aún en nuestros tiempos, nos hemos alejado de Él. La pregunta, vuelvo y repito, así igual que al comienzo, ¿qué está en primer lugar en nuestras vidas? ¿Está el Señor? ¿Está Dios como primer lugar? Y no te apresures a decir, sí, Dios es el primer lugar. No, meditémoslo en nuestros corazones. Hemos estado poniendo algo más en nuestros corazones, nuestra familia, nuestros hijos, el dinero, el mundo, la familia, otras cosas más, el trabajo, antes que el Señor. Si ha estado siendo así, hermanos, si hemos olvidado al Señor, es hora de que regresemos a Él. Porque algo impresionante del libro de Oseas es que aunque Gomer se iba, aún así Oseas seguía esperándola. Y el Señor nos ama y nos guarda. Y con su amor y su fidelidad promete salvarnos si nos arrepentimos, porque en el cumplimiento de la ley es en Cristo. Entonces, para poder cumplir todo esto es solamente reconociendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.